Si tienes más de 50 años, lo que estás a punto de escuchar no es solo un consejo de salud. Es un llamado. Porque hay algo que muchos hombres sienten, pero casi nadie dice en voz alta. Ese cansancio sin explicación. Esas mañanas sin deseo. Esa distancia que crece incluso cuando duermes al lado de alguien. Te han dicho que es la edad, que es normal, que aceptes el declive como parte de la vida. Pero yo te digo algo distinto, no es la edad, es el fuego interno que se está apagando. Y lo más peligroso es que sucede en silencio. Sin ruido. Sin avisos. Hoy quiero mostrarte cómo 3 especias que tal vez ya tienes en tu cocina pueden ayudarte a recuperar la circulación, despertar tu testosterona y reencender esa parte de ti que aún está viva. No necesitas ser otro hombre. Solo volver a sentirte tú. Así que si esto resuena contigo, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete, activa la campanita y comparte esto con otro hombre que también necesita recordarlo. Y si tú también lo has sentido, deja un comentario con estas palabras: yo también lo viví en silencio. A veces, las lecciones más profundas de la vida no vienen de una universidad, ni de un consultorio médico, ni siquiera de los libros. A veces, vienen de donde menos lo esperas. En mi caso, vino de una cabra. Sí, una cabra. Se llamaba Emily. Años atrás, durante una visita a una granja de hierbas en una zona rural de Sudamérica, fui testigo de algo que me cambió para siempre. Era parte de un programa de investigación sobre plantas medicinales. El lugar era tranquilo, sin ruido de autos, sin señales de celular. Solo el viento, el campo y el ritmo natural de la vida. Cada mañana, Emily, una cabra de ojos brillantes y andar curioso, salía a pastar por los bordes del terreno. Pero había algo extraño en ella. No comía cualquier hoja. No era como otras cabras que devoran todo sin pensar. Emily olfateaba, observaba, retrocedía, se detenía. Luego, con una precisión que parecía imposible para un animal, elegía una planta específica y la masticaba lentamente. Día tras día, noté que esas plantas que seleccionaba no eran al azar. Eran hierbas con propiedades antiinflamatorias, digestivas, incluso algunas que usamos en medicina natural para aliviar dolores articulares. La cabra no sabía leer. No había asistido a ningún curso. Pero su cuerpo sabía. Su cuerpo reconocía lo que necesitaba. Era como si dentro de ella hubiese un conocimiento ancestral, una sabiduría silenciosa que le decía: esto te ayuda, esto no. Esa imagen me persiguió durante años. ¿Y si los humanos también tuviéramos esa sabiduría, pero la hubiéramos olvidado? ¿Y si el cuerpo masculino, incluso después de los 50 o 60 años, aún supiera cómo sanar, pero lo hemos silenciado con ruido, con estrés, con hábitos artificiales y con resignación? Piensa en esto: nacimos conectados con la naturaleza. Nuestros antepasados sabían usar plantas, raíces, infusiones. Sabían cuando el cuerpo estaba desequilibrado y cómo devolverle su fuerza. Pero hoy vivimos tan acelerados, tan distraídos, que ignoramos las señales. Esperamos a que el cuerpo se derrumbe para prestarle atención. He atendido a cientos de hombres mayores que llegaron a mi consulta creyendo que ya estaban rotos. Ya no tengo ganas, doctor, mi cuerpo no me responde, siento que algo se apagó y no sé cómo volver a encenderlo. Y en la mayoría de los casos, no era que su cuerpo no pudiera, sino que simplemente había dejado de recibir lo que necesitaba. Al igual que Emily, tu cuerpo también sabe. Sabe cuando una arteria se está endureciendo. Sabe cuando el flujo sanguíneo ya no llega bien a ciertas zonas.
Sabe cuando tus hormonas están pidiendo ayuda. Y aunque no te lo diga con palabras, te lo muestra con señales: fatiga, desánimo, falta de deseo, sueño ligero, frialdad en manos y pies. La buena noticia es que esa sabiduría interna no se ha perdido. Solo está dormida. Y puede despertar si tú decides volver a prestarle atención. Pero para eso necesitas herramientas simples, naturales, consistentes. No se trata de soluciones mágicas ni promesas vacías. Se trata de devolverle a tu cuerpo lo que la naturaleza ya le ofrecía, pero que tú, tal vez sin saberlo, le quitaste. La cúrcuma, el jengibre y la canela no son solo condimentos. Son mensajes. Son llaves antiguas que abren puertas internas. Cada una tiene una función distinta. Cada una habla a una parte específica de tu sistema masculino. Pero antes de explicarte cómo actúan, necesito que te hagas una sola pregunta: ¿estás dispuesto a volver a escuchar a tu cuerpo? ¿A reconectarte con esa parte de ti que aún sabe lo que necesita? Porque si la respuesta es sí, entonces lo que viene puede cambiar tu manera de envejecer. De dejar de ver los años como un enemigo y comenzar a verlos como un nuevo capítulo. Uno donde tú no te resignas, sino que te recuerdas. Uno donde, como Amelie, confías de nuevo en la sabiduría silenciosa del cuerpo. Y esa sabiduría, cuando se despierta, es capaz de cosas que ni tú mismo imaginarías. Ahora que entiendes esto, déjame contarte que está apagando esa fuerza dentro de ti, y por qué no es la edad. Es otra cosa. Algo mucho más común. Y más peligrosa. ¿Seguimos? Recuerdo claramente a Robert. Tenía 63 años. Es bombero. De esos hombres que crecieron sin quejarse, que aprendieron a soportar el dolor en silencio, que siempre fueron el pilar de su familia. Se sentó frente a mí, incómodo, con las manos entrelazadas. Y luego, tras un largo silencio, soltó una pregunta que me sigue persiguiendo hasta hoy: «Doctor, ¿esto es mi nuevo normal?». Se refería a su cansancio crónico, a su pérdida de apetito sexual, a esa sensación de vacío que lo invadía por las mañanas, a la frialdad en sus pies, a la manera en que miraba a su esposa sin sentir ya ese impulso masculino que una vez fue tan natural, tan suyo. Y lo peor, al miedo silencioso de no volver a sentirse hombre. Muchos hombres creen que eso es simplemente el paso del tiempo. Que a cierta edad, el cuerpo deja de funcionar. Que el deseo se apaga. Que la circulación ya no vuelve, que la testosterona se rinde. Y aceptan ese nuevo normal como una condena inevitable. Pero no lo es. Lo que está ocurriendo en tu cuerpo, y probablemente también en el de Robert, en el de miles de hombres después de los 50, no es simplemente envejecimiento. Es inflamación. Es circulación bloqueada. Es un sistema que ya no recibe la señal correcta. Déjame explicártelo con claridad. Imagina tus arterias como ríos. Ríos que llevan sangre cargada de oxígeno, nutrientes, testosterona y calor vital a cada rincón de tu cuerpo. Cuando esos ríos son jóvenes, el agua fluye con fuerza. Pero con los años, esos cauces se llenan de sedimentos, colesterol, toxinas, inflamación crónica. Y el agua ya no llega con la misma potencia. ¿Resultado? Menos sangre en tu cerebro, fatiga mental. Menos sangre en tus músculos, pérdida de fuerza. Menos sangre en tus genitales, erecciones más débiles o inexistentes. Menos sangre en tu piel, frialdad, entumecimiento. Y, sobre todo, menos oxígeno para producir testosterona. Y aquí es donde ocurre el daño más profundo, y no solo físico, emocional.
Porque cuando el cuerpo deja de responder, el alma también se apaga. Empiezas a evitar el contacto con tu pareja, a sentirte menos deseado, menos valioso, menos tú. Y ese silencio, ese alejamiento, es devastador para el hombre. No porque quiera funcionar como antes por vanidad, sino porque esa respuesta física es, para muchos, una señal de vida, de conexión, de amor. Y eso es lo que más me impactó de Robert. No su fatiga, sino su tristeza, su resignación. Pero lo que él no sabía, y que tú tampoco debes olvidar, es que las arterias no están hechas de cemento. Se pueden abrir, se pueden limpiar, se pueden regenerar. Tu cuerpo aún puede producir óxido nítrico, el mensajero que indica a los vasos sanguíneos cuándo expandirse. Aún puede mejorar su circulación. Aún puede recibir la señal correcta para fabricar testosterona. Lo único que necesita es que tú cambies el mensaje que le estás enviando. El cuerpo no se rinde, solo responde a lo que recibe. Si lo alimentas con comida procesada, con estrés, con sedentarismo y con resignación, responderá con silencio, con rigidez, con cansancio. Pero si le das lo correcto, un ritmo natural, hábitos simples y compasivos, y los ingredientes que limpian sus ríos internos, entonces vuelve a despertar. Y eso es lo que Robert decidió hacer. Ese día no le receté pastillas. Le di una dirección diferente. Le hablé de 3 especias que, usadas correctamente, ayudan a restaurar el flujo, a bajar la inflamación, a darle al cuerpo masculino la oportunidad de recordar quién es. Y la primera fue la cúrcuma. Un polvo dorado que no solo usaban los antiguos guerreros para sanar sus heridas internas, sino que hoy la ciencia moderna reconoce por su capacidad de proteger el corazón, reducir la inflamación y estimular la producción hormonal. Pero antes de hablarte de sus propiedades, déjame contarte qué le pasó a Sam. Un hombre como tú. Cansado. Callado. Y a punto de rendirse hasta que una cucharadita al día cambió su camino. Y tú podrías ser el siguiente. Sam tenía 60 años y parecía cargar el mundo sobre los hombros. Cuando llegó a mi consulta, no vino por un dolor específico. Vino porque sentía que algo se estaba escapando dentro de él. Sus palabras fueron claras: doctor, es como si tuviera una fuga lenta, me estoy vaciando, pero no sé por dónde. Estaba agotado, en silencio. No dormía bien. Sus niveles de colesterol estaban altos. Su presión arterial también. Y lo más preocupante para él, aunque tardó en decirlo, era que su vida íntima había desaparecido. No por falta de amor, sino por falta de conexión. De impulso. De energía. Había dejado de buscar a su esposa. Y lo peor es que ni siquiera sentía culpa, sentía vergüenza. No era impotencia. Era desconexión total. Como si el interruptor hubiera sido apagado, sin explicación. Y ahí supe que lo que estaba viviendo no era simplemente físico. Era la suma de años de inflamación silenciosa, de arterias cerrándose poco a poco, de hormonas apagándose como velas al final de una cena. Entonces le hablé de un ingrediente antiguo. Un polvo dorado que ha sido usado durante siglos en la medicina oriental y que hoy la ciencia moderna respalda con estudios rigurosos: la cúrcuma. La cúrcuma contiene un compuesto activo llamado curcumina, una de las sustancias antiinflamatorias naturales más potentes que existen. Pero su magia no solo está en reducir el dolor o aliviar las articulaciones. La verdadera fuerza de la cúrcuma está en cómo repara el endotelio, la capa interna de tus arterias, donde se produce el óxido nítrico. Y el óxido nítrico,
como ya sabes, es el gran activador de la circulación masculina. Es el que le dice a tus vasos sanguíneos, expándanse. Es el que permite que la sangre fluya hacia donde más la necesitas, tu cerebro, tus músculos y sí, también tu erección. Cuando hay inflamación constante, ese sistema deja de funcionar. El óxido nítrico no se libera. Las arterias se vuelven rígidas. El corazón late más fuerte pero sin dirección. Y el deseo se hunde en el olvido. Pero cuando la curcumina entra en escena, algo cambia. No de forma inmediata. No como una pastilla mágica. Pero sí de forma constante, suave, natural, como la lluvia que limpia la tierra sin arrastrarla. La cúrcuma desinflama los vasos, reactiva la producción de óxido nítrico y también mejora la respuesta hormonal del cuerpo. En particular, ayuda a que los testículos reaccionen mejor a la hormona LH, luteinizante, que es la señal directa para fabricar testosterona. Le recomendé a Sam una dosis sencilla, media cucharadita de cúrcuma en agua tibia cada mañana, junto con una pizca de pimienta negra, porque esta última mejora la absorción de la curcumina hasta 2000%. Las primeras semanas no sintió mucho. Solo un poco menos de pesadez en las articulaciones. Pero a la tercera semana, algo despertó. Me lo dijo con una sonrisa tímida: doctor, esta semana me levanté con más energía. Incluso, amanecí con una erección. Hacía meses que no me pasaba. Y lo más importante, volvió a mirar a su esposa con deseo. No por obligación. No por nostalgia. Sino porque su cuerpo, por fin, volvía a hablar su idioma. Eso es lo que hace la cúrcuma cuando se usa con respeto y constancia. No empuja. No fuerza. Despierta lo que estaba dormido. Y no necesitas ser un experto en hierbas para empezar. Solo necesitas intención. Una taza de agua caliente. Una pizca de fe en que tu cuerpo aún sabe cómo sanar si tú lo ayudas. Pero ahora quiero ir más allá. Porque una cosa es reactivar la sangre. Y otra muy distinta es calentarla. Hacerla fluir con calor, con ritmo, con vitalidad emocional. Y para eso, hay una raíz con poder de fuego que ha devuelto la alegría a muchos hombres mayores. Déjame hablarte del jengibre. Y de cómo un simple té puede devolverle sentido a tus mañanas. Jen tenía 71 años cuando llegó a mi consulta. Viudo desde hacía 2, hablaba poco. Se sentó con la espalda recta, los ojos serios, las manos sobre las rodillas como un soldado viejo que aún conserva la disciplina, pero ha perdido las ganas de luchar. Me miró un instante y, con una voz casi apagada, me dijo: no siento nada, doctor. Ni siquiera cuando quiero. No hablaba solo de su cuerpo. Hablaba de algo más profundo. De una pérdida de conexión con la vida. Con su propia emoción. Con su deseo. Me explicó que solía despertarse temprano, leer el periódico, tomar café, caminar al parque. Pero ahora todo le parecía plano, sin color, sin sabor. Ni siquiera el contacto físico lo conmovía. Estoy vivo, pero no lo siento, añadió. Muchos hombres, pasados los 60 o 70, experimentan esto. No solo es una cuestión de erecciones, testosterona o circulación. Es más sutil. Es una desconexión emocional. Como si el cuerpo aún funcionara, pero el alma hubiera puesto pausa. Y eso, aunque no se diga en voz alta, duele. Ahí es donde entra el jengibre. Una raíz pequeña, común, cálida. Pero con un poder que va más allá de lo físico. El jengibre ha sido utilizado durante siglos en culturas orientales como tónico masculino.
No solo porque calienta el cuerpo, sino porque despierta el sistema circulatorio y el sistema nervioso al mismo tiempo. Es lo que en medicina natural llamamos un vasodilatador periférico, ayuda a que la sangre llegue a los lugares más pequeños, más lejanos, más olvidados. Manos, pies, piel, cerebro. Y sí, también los genitales. Cuando esa sangre empieza a fluir otra vez, las sensaciones regresan. El cuerpo vuelve a escuchar. El tacto se hace más nítido. Y el alma, de a poco, comienza a moverse otra vez. Pero no es solo eso. El jengibre también estimula la producción de dopamina y serotonina, los neurotransmisores del placer, la motivación, la conexión emocional. Aquello que muchos hombres pierden sin darse cuenta y que ninguna pastilla puede devolverles por completo. Le propuse a Jem algo muy simple, una infusión. Un trozo pequeño de jengibre fresco en agua caliente cada mañana, en ayunas, durante al menos 3 semanas. Sin azúcar. Sin prisas. Solo el vapor, el silencio y el calor entrando poco a poco en su cuerpo. Volvió 2 semanas después. Y no necesitó decir mucho. Entró diferente. Más suelto. Me dio la mano con fuerza. Y sonrió. No me siento plano, doctor. Eso fue todo. Y fue suficiente. Porque ese no me siento plano significaba mucho más de lo que parece. Significaba que algo se había encendido. Que las capas de frialdad emocional comenzaban a derretirse. Que la sangre, los nervios y las ganas volvían a encontrarse. A veces, un pequeño cambio puede ser el inicio de una gran transformación. Y no se trata de esperar milagros. Se trata de crear rituales. De enviarle al cuerpo un mensaje diario que diga, estoy aquí. No te he olvidado. Eso es lo que hace el jengibre. Activa la memoria sensorial del cuerpo. Abre canales cerrados. Lleva calor donde había olvido. Y ese calor no solo reactiva el deseo físico, sino también el deseo de vivir, de sentir, de compartir. Pero aún hay algo más. Porque puedes tener sangre limpia, arterias abiertas y nervios despiertos. Pero si tu sistema hormonal está desajustado, si tu energía sube y baja como una montaña rusa, ese equilibrio es difícil de sostener. Por eso, el siguiente paso es estabilizar. Traer de vuelta la armonía metabólica. Y para eso, hay una especia que huele a hogar, pero guarda un poder inmenso para tu virilidad. Vamos a hablar de la canela. Y de cómo, usada con intención, puede ayudarte a recuperar la constancia que todo hombre necesita después de los 50. A veces, el cuerpo no grita. Solo susurra. Y esos susurros suelen ser ignorados. Uno se levanta más lento, más nublado. Se siente hambre, pero sin apetito real. Se llega a casa por la tarde y lo único que se quiere es apagar la luz y desaparecer bajo las cobijas. El deseo se disuelve como el vapor de una taza de café olvidada. Eso le pasaba a Thomas. Tenía 66 años, vivía con su esposa desde hacía más de 40 y era diabético desde hacía 10. Me dijo con total honestidad, me despierto cansado. Después de almorzar, me apago. Y por la noche, no tengo energía para nada. Ni para ella. Ni para mí. Ese ni para mí me golpeó el pecho. Porque en esa frase no solo había agotamiento físico, sino una renuncia emocional. Thomas no era solo un hombre fatigado. Era un hombre desconectado de su vitalidad, de su identidad masculina, de su fuego interior. Y entonces entendí,
su problema no era solo de circulación. Era de desequilibrio metabólico profundo. Su azúcar en sangre fluctuaba como un sub y baja emocional. Y ese descontrol inflamaba sus arterias, entumecía sus nervios, aplastaba su testosterona. En resumen, su sistema estaba colapsando por dentro, silenciosamente. Y ahí fue cuando le hablé de la canela. Esa especia que muchos usan para adornar postres, pero que pocos conocen como una aliada silenciosa del hombre que envejece. La canela, en especial la variedad ceilano canela verdadera, tiene un efecto poderoso sobre la regulación de la glucosa en sangre. Ayuda a reducir la resistencia a la insulina, mejora la sensibilidad celular y estabiliza los niveles energéticos a lo largo del día. Pero eso no es todo. También protege las células responsables de producir testosterona, evitando que el exceso de azúcar las queme desde dentro. Cuando el azúcar sube y baja de forma brusca, no solo te sientes agotado. También pierdes claridad mental, motivación, deseo físico y conexión emocional. Esa montaña rusa constante termina desgastando tu sistema nervioso y tu alma. La canela actúa como un amortiguador. Te devuelve un ritmo más parejo, más predecible, más amable. Y cuando el cuerpo entra en equilibrio, todo empieza a alinearse, el humor mejora, la energía se sostiene y el deseo regresa sin que tengas que forzarlo. Le pedí a Thomas algo sencillo, media cucharadita de canela ceilán cada mañana, espolvoreada sobre su avena o disuelta en café negro. Un gesto pequeño, pero con una intención poderosa: recuperar el control de su energía, de su sistema hormonal y de su capacidad de respuesta íntima. Al mes siguiente, volvió con una luz distinta en los ojos. Ya no me desplomo después del almuerzo, me dijo. Y el otro día, cuando toqué la mano de mi esposa, ella me miró distinto. Como antes. Esa mirada que describió no era solo ternura. Era reconocimiento. Porque cuando el hombre empieza a volver en sí, física, mental y emocionalmente, también su pareja lo siente. Lo nota. Lo agradece. La canela, aparentemente inocente, logra eso. No actúa como un golpe químico, sino como una caricia que restablece la armonía. Y cuando el azúcar se estabiliza, el cuerpo deja de estar en modo supervivencia. Entonces vuelve a sentir. Vuelve a desear. Vuelve a responder. Cúrcuma para limpiar las arterias. Jengibre para reactivar la circulación y el alma. Canela para equilibrar la energía y las hormonas. 3 caminos que se complementan. 3 mensajes que el cuerpo entiende. Pero lo más poderoso aún está por venir. Porque cuando estas 3 fuerzas se unen en un solo ritual diario, los efectos ya no son individuales. Se multiplican. Se entrelazan. Se potencian. Y eso es lo que quiero mostrarte ahora, cómo transformar estas 3 especias en un gesto sagrado cada mañana. Y cómo ese pequeño momento puede devolverle a tu cuerpo la fuerza, la firmeza y la pasión que creías perdidas. Prepárate para descubrir el ritual dorado. El que ha cambiado la vida de cientos de hombres, sin pastillas, sin miedo, sin dejar de ser tú. A lo largo de mi carrera, he visto muchos hombres probar una cosa, luego otra y después otra más. Un suplemento hoy, una cápsula mañana, una dieta radical la siguiente semana. Lo que no se dan cuenta es que el cuerpo masculino, especialmente después de los 50, no necesita una revolución. Necesita ritmo. Necesita constancia. Necesita que tú, cada día, le envíes el mismo mensaje: estoy aquí. Aún creo en ti. Y es ahí donde nace lo que yo llamo el ritual dorado.
Una mezcla de 3 especias milenarias, cúrcuma, jengibre y canela, que, cuando se unen en la proporción y forma adecuadas, se transforman en mucho más que una bebida. Se transforman en una señal. Una que el cuerpo entiende. Una que activa la circulación, equilibra las hormonas, reduce la inflamación y despierta la memoria de tu virilidad. Este ritual no es un invento moderno. Es la reinterpretación sencilla de sabidurías antiguas. Y su poder no está en su complejidad, sino en su simbolismo diario. Porque cada vez que lo preparas, estás cultivando una disciplina masculina, la de no abandonarte, la de volver a tu centro, la de recordar que aún estás vivo. Te explico cómo hacerlo. Ingredientes: media cucharadita de cúrcuma en polvo, media cucharadita de jengibre en polvo, o un trocito fresco rallado, media cucharadita de canela ceilán, una pizca de pimienta negra. Importante para que la curcumina se absorba, 250 mililitros de agua caliente opcional, unas gotas de limón o una cucharadita de miel natural si no eres diabético. Preparación: hierve el agua, agrégale las especias, revuelve bien y déjala reposar 5 minutos. Bebe lentamente, con presencia, como si cada sorbo fuera una llamada silenciosa a tu cuerpo. Muchos hombres comienzan a sentir cambios en pocos días. Pero no te prometo milagros inmediatos. Te prometo algo mejor, un proceso real, estable, profundo. Uno que no golpea tu sistema, sino que lo acompaña, lo despierta, lo guía. He trabajado con hombres que pasaron por esa transformación. Uno de ellos fue Henry, 68 años, ingeniero jubilado, reservado, con una tristeza invisible. Vino a verme porque, como él lo dijo, sigo amando a mi esposa, pero ya no siento el impulso. Es como si hubiera perdido esa parte de mí. Le hablé de este ritual. No como una cura milagrosa, sino como un camino de retorno. Le pedí que lo preparara cada mañana, justo al despertar, sin distracciones, sin teléfono, sin excusas. Que lo bebiera no solo como un remedio, sino como un acto de respeto hacia sí mismo. 3 semanas después, regresó. Se sentó, me miró, y antes de que yo hablara, sonrió. Doctor, esta semana amanecí con una erección. No la esperaba. No hice nada especial. Simplemente ocurrió. Y agregó, casi conmovido, y mis manos ya no están frías. No fue magia. Fue coherencia. Fue su cuerpo respondiendo a un nuevo lenguaje. Fue su virilidad recordando el camino de regreso. Eso es lo que hace el ritual dorado. No impone. Invita. No invade. Restablece. No obliga. Reconcilia. Y la belleza está en que no necesitas cambiar toda tu vida. No tienes que aislarte en una montaña ni renunciar al mundo. Solo necesitas crear ese momento. 5 minutos tuyos. Una taza tibia. Un regreso silencioso a ti mismo. Cuando practicas ese ritual con constancia, no solo mejora tu circulación, tu energía o tu respuesta sexual. También cambia tu relación con el tiempo, contigo mismo, con tu cuerpo. Tu mañana ya no comienza con ansiedad. Comienza con un gesto de cuidado. Y eso lo cambia todo. Ahora bien, antes de que empieces a hacerlo, hay cosas importantes que debes tener en cuenta. Porque aunque natural, este ritual también es poderoso. Y merece ser tratado con respeto. Déjame explicarte ahora cómo hacerlo de forma segura, efectiva y consciente. Para que tu cuerpo no solo despierte, sino que lo haga sin miedo, sin riesgos y con todo su potencial intacto. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra natural, bajamos la guardia.
Pensamos que si algo viene de una planta, de una raíz o de una especia de cocina, no puede hacernos daño. Pero eso es un error. Lo natural también tiene poder. Y el poder, cuando no se respeta, puede volverse en contra. Quiero que entiendas algo muy claro: el ritual dorado que te acabo de compartir, esa mezcla de cúrcuma, jengibre y canela, es sencillo, sí. Es accesible. Pero no es débil. No es inocuo. Actúa profundamente en tu sistema circulatorio, hormonal, nervioso y digestivo. Y por eso, merece ser tratado con conciencia, no con prisa. He visto hombres emocionados que, al escuchar sus beneficios, empiezan a tomar 3 veces al día, duplican las dosis, lo combinan con suplementos agresivos o lo mezclan sin guía. Y ahí es donde empiezan los efectos no deseados. Así que escúchame como quien te habla con respeto, con experiencia y con el deseo genuino de ayudarte a sanar, no a confundirte. Primero, si estás tomando anticoagulantes como warfarina, aspirina o medicamentos para el corazón, es fundamental que hables con tu médico antes de incorporar este ritual. La cúrcuma y el jengibre, especialmente en dosis diarias, pueden aumentar la acción anticoagulante y hacer que tu sangre se vuelva demasiado líquida. Eso no significa que no puedas usarlos. Significa que necesitas ajustar dosis, monitorear y, sobre todo, mantener informados a tus doctores. Segundo, si alguna vez has tenido piedras en la vesícula o problemas con la vesícula biliar, empieza con una dosis muy baja de cúrcuma. En algunas personas sensibles, esta especia puede generar molestias o cólicos leves. Escucha tu cuerpo. Si algo no se siente bien, retrocede y ajusta. Tercero, sobre la canela. No todas las canelas son iguales. La más común, la que encuentras en los supermercados, suele ser canela acacia, que contiene una sustancia llamada cumarina, la cual puede ser tóxica para el hígado si se consume en exceso durante mucho tiempo. Lo ideal es usar canela ceilán o canela verdadera, mucho más segura para el uso diario. No es cara. Y vale la pena buscarla. Cuarto, la dosis importa. Más no es mejor. La mezcla perfecta, media cucharadita de cada especia, ya tiene efectos comprobados. No necesitas llenar tu taza de polvo, ni tomarla 3 veces al día. Una sola vez. Por la mañana. O por la noche. Pero siempre con intención y consistencia. Quinto, la forma también importa. Evita mezclar estas especias con productos lácteos o azúcares refinados. Lo mejor es usar agua caliente o infusión suave. Si lo deseas más digestivo, puedes añadir unas gotas de limón o una pizca de miel si no eres diabético. Y bébelo con calma. Que sea tu momento. Tu ritual. Este no es un tratamiento de choque. Es una práctica. Un compromiso contigo mismo. Y como todo compromiso, necesita tiempo, observación, paciencia. Recuerda, no estás tomando esta bebida para atacar un síntoma. La estás usando para restaurar un sistema. Y eso requiere respeto. He tenido pacientes que al tercer día ya sienten el cambio, más energía, mejor digestión, manos y pies más cálidos. Otros tardan semanas. Pero todos, y esto te lo aseguro, sienten algo si perseveran con sabiduría. Y si un día te olvidas de tomarlo, no pasa nada. No se trata de perfección. Se trata de relación. La relación que vuelves a construir con tu cuerpo. Con tu tiempo. Con tu masculinidad. Sanar no siempre se siente como un rayo de luz. A veces se siente como una brisa suave que vuelve. Como una mirada de tu pareja que dice, te reconozco.
como una erección inesperada al despertar, como el regreso de algo que creías perdido y que solo estaba dormido. Así que antes de lanzarte a este camino, haz una pausa. Respira. Mira esa taza tibia entre tus manos. Y recuerda, no estás bebiendo una mezcla. Estás activando una memoria. Estás dando permiso a tu cuerpo para volver a florecer. Y ahora que sabes cómo hacerlo con respeto, estás listo para lo más importante, la razón por la que este camino vale la pena. El verdadero mensaje detrás de todo esto. Ese que quiero entregarte para cerrar este viaje. Vamos a la conclusión, donde no solo resumimos, sino también recordamos quién eres. Si llegaste hasta aquí, quiero que te lleves algo claro: no estás roto. No estás acabado. No estás solo. Tu cuerpo aún escucha. Aún responde. Aún recuerda cómo sanar si tú le das el mensaje correcto. Hoy lo has visto con claridad, no es la edad la que apaga tu deseo ni tu fuerza como hombre. Son años de inflamación, de sangre estancada, de hábitos olvidados, de abandono silencioso. Pero eso puede cambiar. Y no con pastillas ni con fórmulas caras. Con intención. Con constancia. Con 3 elementos que han estado siempre cerca: cúrcuma, jengibre y canela. Este ritual dorado no es solo una bebida. Es una elección. Una declaración silenciosa: no me rindo. Aún quiero sentir. Aún quiero vivir. Y si comienzas con fe, con ritmo, con respeto, tu cuerpo te lo devolverá con energía, con firmeza, con calor y con esa mirada en los ojos de tu pareja que dice: estás de vuelta. Si este mensaje te habló al corazón, deja un "yo también lo viví" en silencio, en los comentarios. Suscríbete, comparte este video con otro hombre que lo necesite y recuerda, no necesitas ser otro. Solo necesitas volver a ti. Porque tus mejores años aún no han terminado. Solo estaban esperando que los despiertes.